Esta presentación es arquitectura orgánica. Mucho de lo que construimos en software lo construimos de una manera rígida, un poco como si fuera una industria de transformación de metal, de transformación de químicos, algo físico, algo metálico. Lo que se busca con una arquitectura orgánica es recordar que el software es ante todo una cosa muy dúctil, muy flexible. No hay nada más flexible que el software, porque de hecho ni siquiera existe. No hay nada que no puedas doblar, nada que no puedas hacer. De hecho, uno de los grandes peligros es precisamente eso: tienes una flexibilidad tal que pues también puedes agarrar y pegarte un tiro a ti mismo si no tienes cuidado. Ahora, el principio que quiero exponer con esto es el de ser como el agua. Aquí tenemos a Bruce Lee diciéndolo. La idea, el agua, pues ¿qué puede hacer el agua? El agua puede cavar un cañón como el cañón del Colorado. El agua puede deshacer el metal oxidándolo, pero también el agua, pues si la echas en una botella, pues se adapta a la forma de la botella. También el agua, si tú metes la mano en ella, pues la sientes muy suave, pero pues inclusive existen máquinas para cortar acero que lo que hacen es echar un chorro de agua muy alta presión y utilizan eso para rebanar acero sin necesidad de calentarlo, sin usar fuego. Entonces el agua en ese sentido es como el software. El software puede ser muy rígido, puede conseguir cosas muy potentes, puede controlar misiles nucleares, o puede utilizarse para tener un monito que baila en una página web, y puede hacerse con lenguajes muy flexibles como Lisp, o para hacerse con lenguajes hiperrígidos con tipos muy fuertes como Haskell. Entonces, lo bonito del software es que no estás agarrado a un solo nivel, puedes fluir entre el lado fuerte y el lado blando, igualito que el agua. Lo que quiero aquí un poco es hacer énfasis en el lado blando, en cómo la flexibilidad del software muchas veces no se aprovecha todo lo que se debería, y nos vamos mucho por un enfoque rígido y formal en vez de por uno más orgánico, más suave, más que se adapte al ambiente. Esta es una gráfica que me gusta a mí mostrar de vez en cuando. La línea roja es el típico pensamiento waterfallero de obtén datos, analiza los datos, formula una solución e implementa una solución. Lo que se ha demostrado, esto es de una página que se llama Wicked Problems, problemas retorcidos, es que los humanos no pensamos como la raya roja, los humanos pensamos como la raya verde. Nos empiezan a explicar algo y ya estamos pensando, bueno, ¿cómo lo voy a implementar? Pero luego nos regresamos otra vez al nivel alto de abstracción y luego volvemos a bajar. Y estamos todo el tiempo fluyendo entre la abstracción alta y el fondo del problema. Querer pensar que podemos resolver problemas bottom-up es bottom-up o top-bottom es un error. Ningún humano logra mantener la consistencia y manejarlo solo en una dirección. Nos la pasamos subiendo y bajando. Terminas de armar algo, ya lo programaste y dices, chin, esta no era la abstracción correcta, pero no te das cuenta de que era la abstracción correcta hasta que no lo programaste. Cuando te das cuenta que tiene una limitación, tú te regresas y cambias la abstracción. Entonces es importante tener eso siempre en la mente, porque nos va a ayudar a acordarnos que muchos de los métodos formales y rígidos que utilizamos para resolver nuestros problemas de software pues suenan muy bien en el papel. Si tú lees el libro de utiliza Rook para resolver todos sus problemas de software, y después de que lees un libro de Rook dices, no, pues esta es la verdad. Si alguien hiciera todo lo que dice el libro de Rook, no tendría problemas en sus sistemas. ¿Y por qué no hay ningún sistema que sea libre de bugs? Y hay tanta gente que, ¿a cuántas personas no les ha vendido Rational y IBM la metodología? Ya no debería de haber bugs. Yo me desilusioné mucho hace muchos años cuando bajé Rational Rose, cuando todavía era independiente. Lo bajé, una versión demo, y tenía yo ahí un código que había yo hecho, estaba yo todavía en la universidad, en C, y le dije, hazme ingeniería reversa de mi código. Se me olvidó incluir algunas carpetas en la ingeniería reversa, era un proyecto ya de fin de semestre, ya tenía sus buenos 500 archivos, me faltó incluir unos 100 por una selección de carpeta incorrecta que hice, y me salió un letrero que decía, falta un archivo, ¿desea continuar? Sí. Falta un archivo, ¿desea continuar? Sí. Falta un archivo, ¿desea continuar? ¿Dónde estaba el botón sí a todo o no a todo? No había. Y yo acababa precisamente de estar estudiando Rook, los diagramas de secuencia, los diagramas de interacción, y si yo no, pues alguien como la gente de Rational seguro hizo un diagrama de secuencia de todas sus interfaces y no cometería un error como no poner un botón de sí a todo. Pues lo cometieron. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la sabiduría para construir el software no está en esa abstracción de alto nivel de mi diagrama de secuencia, está en agarrar, programarlo y luego sentarte a usarlo.
lo que observé ahí es que la gente de Rational jamás había importado código con su herramienta. Porque ¿a poco era yo el primero que cometía el error de emitir una carpeta? Iba a tener que decir sí por los 90 archivos que me faltaban. Era un absurdo. Hay un concepto que se llama Realpolitik, igual alguno de ustedes lo ha escuchado. Cuando los chinos empezaron a abrir su economía, les decían, es que eso ya no es socialismo, eres una república socialista, estás permitiendo la inversión extranjera. ¿Por qué la estás permitiendo? Y contestaban, es que estamos siguiendo el principio de Realpolitik. ¿Qué significa eso de Realpolitik? Realpolitik es política basada en cuestiones prácticas y no morales o ideológicas. Suena un poco gacho, de hecho esa imagen que encontré pues lo pintan así como opresión y el sistema chino que oprime a sus ciudadanos y no sé qué. Son 3.000 millones de chinos. ¿Ustedes creen que si de veras los tuvieran hartos no podrían agarrar y hacer hacia el gobierno que tienen encima? Podrían hacerlo. ¿Por qué fue que abrieron la economía los líderes de China? Porque se dieron cuenta de que si seguían con el sistema socialista que tenían, se iba a colapsar. Y iban a tener que lidiar con 3.000 millones de chinos furiosos. De hecho, hay en el arte de la guerra, dice que cuando encierras a tu enemigo siempre le des una salida. Porque si lo cierras totalmente, se va a defender hasta la muerte. Como gato. Entonces, mejor le dejas una salida, le ganas, se va por esa salida y ya eres tú el victorioso, ¿no? Exacto. Entonces, el total control no es la manera. Busca. Hay gente que dice, bueno, deberías de gobernar siguiendo principios morales o ideológicos. La realidad es que deberías de gobernar con aquello que funcione. A lo mejor suena muy bonito en el libro un método determinado y sería bonito que en el universo las cosas funcionaran así. La realidad es que muchas veces la realidad funciona de un modo diferente a como dice el libro, y lo mejor que puedes hacer es agradecer, pues qué bonito está mi libro, ojalá que el mundo fuera de color de rosa y los diagramas de secuencia sirvieran para predecir las interfaces. Quédate allá y haz un prototipo. Porque a lo mejor el prototipo no está tan nice y no tiene su notación UML, pero te permite cumplir, te permite evitar la ideología y buscar algo práctico. Ahora, no conviertas al prototipo en otra ideología. En este momento no hay nada mejor que un prototipo, no hay nada mejor que sentarte frente a la persona para hacer una verificación de la interfaz, hacer que usen el sistema. A lo mejor hay otro modo mejor en el futuro, alguna cosa que todavía no se nos ocurre. Lo que es importante es siempre mantener la mente abierta. Por eso pongo acá a un lado el diagrama del método científico. Haz una observación, haz una pregunta, fórmate una hipótesis, conduce el experimento. Si funciona, síguele. Si no funciona, cambia la hipótesis. Lo que está mal no es que hagas la hipótesis. Lo que está mal es que te amarres ahí y digas, no, esto ya es verdad. Si falló la prueba, seguro es culpa de la prueba. No, si falló la prueba, cambia tu ideología. Si tú siempre has pensado que la programación orientada a objetos es la neta, bueno, haz una prueba un día programando sin ella, a ver si no te encuentras con que cierto tipo de problemas se resuelven mejor usando programación funcional. Si siempre has pensado que programación funcional es la neta, tú haz una prueba y trata con la programación de objetos, igual y descubres algo que no sabías que se podía. Siempre te han gustado los lenguajes estáticos, chútate un desarrollo con uno dinámico, igual y encuentras algo maravilloso que por más que platiques con alguien que le guste, no es lo mismo. O sea, ya puede decirme Norbert las maravillas de Smalltalk y yo decirle las maravillas de Haskell, que a lo mejor yo nunca lo convenzo a él y él nunca me convence a mí. ¿Por qué no probar? Decir, bueno, suspendo mi escepticismo contra los lenguajes dinámicos y me chuto un sistema de Smalltalk. Y ya después de haberlo vivido, entonces ya podré opinar si no es tan bueno como decía. Puede ser que de todas maneras el problema que yo elegí o mi circunstancia, mi modo de pensar, me haga sentir que no es cómodo, pero realmente lo mejor que puedo hacer es enfrentarme a la situación, vivirla, probar mi hipótesis y con eso sacar conclusiones. Pues de hecho, según la ingeniería de control, el núcleo para el control es el lazo cerrado, es observar y corregir tus observaciones. Una y otra vez. Bueno, este es un símbolo de Yin Yang, es la lucha de contrarios. Lo interesante de los contrarios es que no existen si no está el otro. No tienes noche si no tienes día, no tienes bueno si no tienes malo, no tienes dulce si no tienes amargo, ¿sí? Entonces, algo que descubrieron los de Lao Tse, los taoístas, es que necesitas los complementos. Y algo que he visto poco en los lenguajes y en las metodologías modernas es ese buscar complementar. Generalmente es que lo dinámico es lo más maravilloso, no, es que lo estático es lo más maravilloso, no, es que el problema se resuelve relacionalmente, no, es que el problema se resuelve orientado a objetos. ¿Por qué no buscar una cosa más holística? ¿Por qué no decir, el problema tiene muchas aristas, tiene muchas caras
Y a lo mejor un pedazo de él se resuelve mejor con programación dinámica, y otro pedazo de él se resuelve mejor con estática, y otro pedazo de él con objetos, y otro pedazo de él con funcional. ¿Por qué pensar que solo hay una verdad y no mejor buscar un enfoque como el del yin y el yang, en donde no dices, esta es la mejor manera, dices, este problema tiene muchos aristas y voy a usar una herramienta diferente para cada uno de los puntos que tengo que atacar? Por cierto, soy fan también del arte de la guerra. Aquí tenemos herramientas. Ves esta imagen y lo primero que piensas, herramientas. ¿Es bueno un martillo? Hace un rato escuchaba yo acerca de las herramientas buenas y las herramientas malas, creo que lo mencionó Agus. Yo no siento que un martillo sea bueno o sea malo. Digo, obviamente, si es efectivo o no lo es. Si quiero clavar un clavo con él y se quiebra, pues es un martillo inútil. Pero no posee, como los humanos, bondad y maldad. No puede decir, el malicioso martillo decidió sabotear el proyecto. La terrible pinza me odiaba. No. Inclusive si utilizas el desarmador para matar a alguien, como si fuera una daga, no es el desarmador, no juzgan al desarmador, maldito desarmador, debiste evitar cortar, no. Es el humano que opera la herramienta el que le da el sentido de bondad o de maldad a las cosas. Y siento que nosotros olvidamos mucho eso. O sea, el lenguaje natural que usamos como humanos tiende a la sobregeneralización y decimos el malvado martillo. Decimos, qué rico chocolate. Qué rico chocolate, pero si fueras un perro te causaría una falla renal. Entonces, ¿es rico el chocolate? El chocolate en los perros y en los gatos causa problemas de falla renal. Si tú le das demasiado chocolate a un gato, lo matas, le destruyes los riñones. A un perro primero le causas diarrea y le das otro poco más y también acabas con él. Las creo que se llaman neobrominas, la sustancia que acaban matando a los animales que son alérgicos, podrías decir en cierto modo al chocolate. Entonces, ¿cómo clasificarías al chocolate? ¿Golosina o veneno? Resulta que esa clasificación, ese bueno o malo, no vive ni en el perro, ni en el humano, ni en el chocolate. Vive en la relación. Si lo hicieras en una tabla, en un diagrama UML de relación, no lo pondrías en la tabla de este lado ni en la tabla de este lado, lo pondrías en medio. El perro con el chocolate, veneno. El humano con el chocolate, dulce. ¿Qué es el chocolate? Ni es dulce ni es veneno. Veneno o dulce es la relación entre el humano y el chocolate o entre el perro y el chocolate. Pero por alguna razón agarramos y lo abstraemos y decimos, eso es bueno. ¿Bueno para quién? Eso, un martillo, nunca es bueno, nunca es malo. Efectivo o inefectivo puede ser, pero bueno o malo depende de la circunstancia, y esa generalmente la dejamos fuera. Este es un ejemplo que me encontré en ese libro de ahí abajo, de Switch. ¿Qué dice abajo? ¿Cómo conseguir el cambio? Está escrito por unos hermanos que uno de ellos se llama Chip. En español tradujeron el libro como Change the Chip, cambiar el chip, pero en realidad se llama Switch, es apagador, solo que supongo que no sonaba bien en mercadotecnia. Te cuento una historia de un lugar allá por Indonesia, por Vietnam, en donde los niños estaban muriéndose de hambre. Es una zona así pantanosa y no encontraban una forma de resolver el problema. Mandaban gente de este lado del mundo para allá tratando de arreglar el problema y no lo podían arreglar. La gente que llevaba de fuera no lo podía arreglar y la gente que vivía ahí no lo podía arreglar. Entonces agarraron después de 4 o 5 personas que llegaron, llegó una que dijo, voy a cambiar la estrategia. En vez de llegar con mi tecnología de Occidente y decir, les voy a dar esto, les voy a dar aquello, formó una comunidad con las señoras que vivían en esa zona y empezó a preguntarles, oye, ¿me podrían contar de alguien que su hijo no se haya muerto por las enfermedades propias de un ambiente de desnutrición? ¿Podrían contarme de alguien que no le esté pasando lo que pues sabemos que es un problema gigantesco en este país, en esta zona? Y empezó así a indagar por contactos sociales, por aquí por allá, y se encontró con un tabú. Tradicionalmente en esa zona del mundo, darle de comer a los niños camarones de río se consideraba malo. Los niños no comen camarón de río. ¿Por qué? Porque eso dijo mi ancestro. ¿Y por qué lo dijo mi ancestro? Porque eso dijo mi ancestro. Son malos los camarones de río.
Otra vez, agarramos la atribución de bondad o de maldad y se la colocamos directamente a la herramienta. El camarón de río es malo para... ¿Es malo? ¿Para quién? Para los niños. ¿Por qué? Porque lo dijo mi bisabuelo. Bad. Fueron a investigar y se encontraron con que había pequeños bolsillos de familias, pequeños grupos, en donde había niños saludables. Chini, ¿por qué? Si en esta comunidad de 100 familias, 95 sus hijos no pasan de los 10 años de edad, hay las 5 que sí pasan de esa edad, ¿por qué pasan? ¿No? Fueron a entrevistarlos y pues había gente que pues tenía contactos en el gobierno y era amigo de un gobernador que les mandaba comida, les mandaba dinero. Eso los fueron eliminando, hasta que encontraron que las familias de los niños que no se morían eran las familias de los niños que decían: mijo, sírvete otro plato de camarón. ¿Sí? Sírvete otro plato de camarón. No me importa que la tradición diga que es malo el camarón, sírvete un plato de camarón. Comían la proteína que no comía ninguno de los otros niños. Entonces, la clave para resolver todo el problema en esa zona era encontrar este factor de éxito, eliminar la idea de que el camarón era malo per se, eliminar la tradición de que era malo para los niños y agarrar y aplicar una solución que, en mi opinión, surgió orgánicamente del ambiente. O sea, no fue: llego con mi tecnología y les doy a todos pastillas de vitaminas, vengo a implantar un sistema, una pirámide nutricional, voy a educar a la gente ya sobre cómo se come bien. Que además sería hipócrita, cuántos problemas de obesidad no tenemos en Occidente. Entonces, querer ir allá y decirles: yo te voy a enseñar cómo alimentar bien a tu pueblo, ¿sabes realmente? O sea, la técnica que quieres usar, les vas a dar gancitos a todos y vas a con eso resolver el problema. ¿Te vas a llevar un McDonald's? O sea, no. Ve a ver cómo está el ambiente, busca las pequeñas historias de éxito que están ahí y ayúdalas a florecer. Deja que crezcan solas. No. Hay muchos problemas que no se resuelven diciendo: yo soy sabio, llego, te voy a enseñar con mi experiencia cómo resolverlo. Es ir a ver, ahí en las comunidades de gente humilde, muchos de ellos que no sabían ni leer, nunca habían salido de su pueblo, pero habían tomado una decisión valiente de romper con un tabú y decir: yo le voy a dar de comer a mi hijo camarón. Quiero que viva. No me importa que digan los viejos de la aldea que es malo. Y entonces fue una historia de éxito, porque finalmente ahora en esa zona pues ya no tienen problema de desnutrición. Si quieren pueden leer como el 4º capítulo del libro, precisamente porque eventualmente pueden tener ese otro problema. Esa es la cuestión. Los problemas pueden ser cíclicos. Con el tiempo se pueden acabar los camarones. Es importante que había 3 camarones, por eso es malo para no se malo. Tener mucho cuidado eso es el efecto de una especie como de karma que puede venir después. Pero de entrada, si logran mantener un buen equilibrio, pueden mejorar su nivel de vida y no necesitaron traer algo de afuera o usar una técnica científica sofisticada. Vamos a observar el ambiente, hacer una hipótesis, probar y luego dejar que floreciera. Volvemos a lo mismo. Es el mismo proceso de hacer observaciones y aplicar lo que es práctico. Olvídate de lo que consideras moralmente correcto. Olvídate de lo que consideras ideológicamente correcto. No, es que una buena familia en esa zona no le da camarones a sus hijos. Y habría que ver el por qué, ¿no? Más allá de lo que decías, o sea, a los perros no se les puede dar chocolate, no se les puede dar huevo, etcétera, porque les hace daño. Eso solo era un impedimento moral o ideológico, no era un impedimento físico, ¿no? Exacto. Probablemente sí eran venenosos para cierto tipo de... Alguien se intoxicó hace 200 años. Exactamente. Alguien se intoxicó hace 200 años cuando había quizá otros problemas, cuando por ejemplo no había cultura de hervirlos primero. O sea, cómetelo crudo ahí del pantano. Y luego, pues le dio diarrea y se murió mi hijo. No, pues seguramente fue el camarón, ¿no? El espíritu. El lodo o el espíritu. Y el lodo que tenía metido, pues ese no lo veía. Es la relación de la que hablaba, ¿no? Y realmente es el contexto en el cual se desenvolvió toda esa cosa para que fuera bueno o malo, para que fuera calificado. Fuera calificado como bueno o como malo, exactamente. Esta fue una frase, no me acuerdo, la vi en Twitter, no me acuerdo si fue Alfredo el que la tuiteó. La de, los tontos ignoran la complejidad, los pragmatistas la sufren, algunos pueden evitarla y los genios simplemente la remueven, ¿sí? La complejidad es necesaria. Me hizo bastante gracia esta imagen, inclusive Darth Vader no sabe todos los botones que tiene enfrente aquí, ¿para qué son? ¿Sí? Y no son ergonómicos, tiene que ponerse un espejito. Así como los No tiene
sentido su traje, obviamente. En las películas al menos yo no recuerdo haberlo visto jamás. Así, ahora para vencer a Luke Skywalker, tic, 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 tic. Ahora mi espada tiene más poder. Lo más probable es que en el futuro, si llegamos a diseñar lo que le pasa en la tercera película de las nuevas, le cortan los brazos, le cortan las piernas, y le cortan todo, perdón si no lo habían visto, ¿cómo se llama? Lo más seguro es que si se llegara a inventar en el futuro, no hicieran un traje así. O sea, si es un sistema para mantenerlo vivo, pues debería de checar que haya homeostasis interna, que mantener vivo al cuerpo. Lo más seguro es que no tenga controles afuera para que él mismo opere, a ver, el nivel de temperatura, la presión de la sangre. No se va a ver así. Sí, impresora tierra. Si Campbell hubiese hecho ese traje, Darth Vader estaría desnudo. Exacto. Y podrían usar nanomáquinas y ni siquiera se notaría qué le pasó. O sea, tienen espadas láser y no pueden reconstruir órganos. O sea, ya ahorita estamos pudiendo precisamente imprimir órganos. O sea, Esa imagen es muy buena. esta es una de mis anécdotas favoritas. No sé si alcanza a verse, pero todos los que están examinando el elefante están vendados de los ojos. Más bien el que no se alcanza a ver es el que está en medio de las piernas traseras. Entonces, cada quien toca una parte diferente del elefante. No sé por qué el de acá decide que es una cuerda. Yo pensaría que es una cueva. Pero finalmente, como ven diferente, como perciben más bien diferente parte del elefante, lo ven como una cosa distinta, ¿sí? Ahora, sí, es un error esto. Lo correcto sería que se quitara la venda y pudieran ver directamente al elefante. El problema con la complejidad es que la venda hay veces que no nos la podemos quitar. Hay veces que el problema es tan grande que no hay manera de verlo completo. Que la mente humana sencillamente no alcanza para visualizar todo el problema completo. Necesitas, por fuerza, dividir. Quizá una analogía mejor que la de la venda sería si tuvieras como una ventanita muy chiquita y solo pudieras ver un cachito del elefante. Y esa ventanita chiquita pues hasta donde alcanza tu mente a comprender. Dicen que por ahí que han hecho pruebas y los humanos no entendemos más allá de 7 conceptos individuales a la vez. Los genios entienden 9. Suena como muy poquito, es como la visión, que solo es contra un punto y el resto tu cerebro lo arma. Igual aquí tú puedes abstraer hasta 7 elementos y el resto están conectados con otros. Y así de 7 en 7 pues puedes hacer una cosa muy compleja. Pero por eso es que es tan molesto cuando estás programando y alguien llega y te interrumpe, porque te descarga ese contexto que tenías y te obliga a tener que levantar otra vez los 7 partes para poder resolver un problema. Entonces, cuando se construye un sistema, se ve muy, muy parecido a ti. Es un equipo de varias personas y el cliente te explica el sistema, pero el lunes te explica una cosa, el martes te explica otra, el lunes te toca verte con una persona al cliente, el martes con otra persona. Además mandas a diferentes analistas o programadores a diferentes módulos y lo que ocurre es que cada quien se imagina una cosa diferente. No, estamos programando un ERP, dice. Ah, pues qué padre. ¿Y en qué consiste tu ERP? No, pues mi ERP es así, así y así. Y el tuyo no, pues así es así y así. Yo estoy viendo la parte de nómina y tú estás viendo la parte de gastos y yo estoy viendo la parte de facturación. Y realmente cuando se junta, si deja pasar mucho tiempo para juntarse, pues es un desastre de integración. Y si tienes la disciplina para hacer integración continua, vas a tener menos problemas, pero de todas maneras vas a estar continuamente batallando con el problema de que tienes que estar integrando las versiones incompletas de todos los que participan. Y una cosa curiosa que he observado con los lenguajes de ahora es que no hacen nada para ayudarte con eso. Desde Haskell hasta Smalltalk, todos esperan que construyas un modelo unificado. Un modelo unificado. Esta es mi estructura de objetos para resolver el problema. Esto describe bien al elefante con Smalltalk. Estos tipos básicos describen bien al elefante con Haskell. Todos se orientan a decir, yo con mi herramienta sí puedo describir al elefante de manera completa, porque la mía es la buena. Y en realidad, como están recibiendo información incompleta por todos lados, están construyendo un modelo semi-completo de lo que es el elefante, pero el lenguaje no les está ayudando a hacer esa integración. La integración ocurre por fuera con integración continua y todo vas forzando, pero lo que vas forzando es la construcción de un solo modelo de objetos en el centro que va a representar a tu sistema. Esto es parte de un libro de programación ágil de Alistair Cockburn. Dice, la gente nunca se comunica completamente. Siempre habrá un hueco. Los expertos brincan huecos grandes, los novatos brincan huecos pequeños, perdón. Huecos pequeños. Pero Es un trabajo. básicamente la idea es, nunca vas a poder entender el elefante completo. No importa qué tan bueno seas,
no importa cuánto tiempo te lleve, va a haber un pedazo que no vas a haber entendido. A lo mejor lo entendiste todo por afuera como en la foto anterior, pero dime, ¿tiene un problema intestinal el elefante? ¿Tiene un tumor en el cerebro? No lo sabes. Y a lo mejor haces todo lo necesario para que por fuera se vea saludable tu elefante y se te muere a los 3 días de una infección intestinal. ¿Por qué no lo viste venir? ¿Por qué no lo viste venir? Porque tu modelo estaba incompleto. Ahí igual también podrías haber metido una cita del Dr. House, ¿no? Todos mienten. Ajá, exacto, todos mienten. Es muy... Ahora, ¿cuál pienso yo? La causa de la existencia de SOA. SOA es hija del elefante. ¿Sí? ¿Por qué? Es una hija, pero no de herencia. Porque es para lidiar con problemas heterogéneos. Es donde decía yo hace rato que iba yo como que un poco a contradecir a Norbert. Porque, pues sí es cierto, lo ideal en este mundo sería empezar con el core de Lisp o de Smalltalk y ¡vrum! Todo viene de ahí. Y sigue siendo una esfera perfecta, no importa qué tanto crezca. Sería bonito que fuera el mundo así, me encantaría. La realidad es que el mundo es un reverendo desastre, en donde llegas a la empresa y hicieron un sistema en C, otro en PHP, otro si te toca suerte, tienen al menos uno en Smalltalk o en algo decente, pero lo más seguro es que sea un reguero, una cochinada, un sistema heterogéneo. SOA no es otra cosa más que el intento de la humanidad por entender los sistemas heterogéneos. Agarrar y decir, voy a hacer algo para lidiar con el desmadre que es esto. Voy a construir un bus que haga que cuando un sistema se tenga que hablar con otro, pues quede lo más abstraído posible. Pero la existencia de SOA es un reflejo de nuestra incapacidad para ser consistentes a gran escala. Si pudiéramos ser consistentes a gran escala, solo habría un sistema. Llegarías a Banamex y te dirían, aquí tenemos el sistema de administración de Banamex, todo hecho en Smalltalk y lidia desde la nómina hasta las páginas web. Todo consistente, un solo modelo de datos. Nada de 4 o 5 bases de datos, no. Es fractal, perfecto, hacia arriba, desde que lo empezamos a programar hasta que terminó. ¿Quién ha trabajado en una empresa que tenga algo así? Nadie. Mucho menos la Menos. La pregunta es: ¿acuerdas la Banamex? Eso sencillamente no ocurre. No. Sería bonito que ocurriera. O sea, créanme, yo que más quisiera que pasara. En uno con todo consistente, ahí tenemos una excepción a la regla. Pero realmente no es la experiencia común, ¿sí? Entonces, lo que busca SOA es precisamente abstraer eso, agarrar y decirte, te voy a construir una herramienta que te va a ayudar a lidiar con tu comprensión incompleta del elefante. Por ejemplo, yo el primer contacto fuerte que tuve con SOA, cuando estaba trabajando en gobierno, me dijeron, tienes que comunicarte con tal sistema de base de datos. Perfecto, fui con el DBA y le dije, dame un password. Pues sí te puedo dar un password, pero lo que pasa es que estamos en subredes distintas y no te voy a abrir el puerto de conexión a Oracle. No, pues ábreme el puerto, necesito conectarme. No te lo voy a abrir. Política organizacional, no se abre el puerto de los Oracles fuera de la subred. Oye, ¿me puedes abrir el puerto 80? Ese ya está abierto. El puerto 80 ya está abierto, el puerto de Oracle no se puede abrir. Pon un web service. ¿Para qué existen los web services en este gobierno? Problema político. Totalmente, nada más es porque los DBAs, ahora, me van a decir que los web services no son hackeables, porque me decían DBA, no, es que no te puedo abrir el puerto directo del Oracle, porque alguien puede hackear el Oracle. Entonces mis programadores que hacen SOA, el SOA no se puede hackear. El puerto 80 es invulnerable. Es invulnerable. ¿Ustedes ponen la especificación del documento oficial? Ahí viene. Tienes Claro. que implícito. Dice implícito. Puerto 80 En el RFC ahí dice. Sí, en el RFC dice. Es inhackeable. Los ataques de cross-site scripting son un mito. No, es cierto, nada más dice una nota, está prohibido. Se acaban los problemas. Realmente, estando ahí, llegó Oracle a querernos vender productos SOA. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué voy a ganar? O sea, si quiero hablarme con la otra base de datos, pues directo si es un DBA razonable. Si es un DBA gandalla, luego por un web service. Me estás diciendo que si compro $2 millones en licencias SOA de Oracle, ¿qué beneficio concreto? A ver, tengo estos proyectos, aquí están los planes de trabajo. ¿Cuánto tiempo les recorto si implanto tu proyecto? Y por supuesto, si me dices que este proyecto va a ser 4 meses menor, pues más te vale
poner tu dinero donde está tu boca y si acaba tardándose lo mismo, pues tú me lo financias. Ya cuando le dices eso, no, bueno, lo que pasa es que nuestros productos son relativamente útiles, pero todo está contextualizado. Y empiezan así como que caminar hacia atrás y se van. ¿Sí? Porque confían mucho en su producto, excepto si les juegas una apuesta de que a ver, recórtame mis proyectos a la mitad del tiempo. Es que lo que pasa es que yo no era eso lo que quería yo decir. Entonces es lo mismo, en mi opinión, SOA es un subproducto político. Los humanos tenemos problemas de conceptualización mental, hay cosas que no alcanzamos a entender y entonces las fragmentamos para poder atacarlas. Y luego cuando tenemos que comunicarlas, nos encontramos con más problemas políticos porque hay partes que tienen cotos de poder y no te quieren permitir el acceso directo. Entonces inventamos cosas como SOA encima de eso para darle una vuelta a los cotos de poder y en vez de tenerme que agarrar de chongo con el DBA y con su jefe para poder llegar a la base de datos, le doy la vuelta con SOA. No debería de ser así en un mundo ideal, pero así es como trabaja. SOA es hasta cierto punto como un efecto secundario del crecimiento desordenado que tienen nuestros sistemas. Si todo fuera orgánico y desde un punto centralizado, no tendríamos SOA. La realidad es que el mundo no es tan simple, tenemos que jugar con diferentes técnicas y un solo enfoque no nos va a resolver el problema porque allá afuera hay demasiada diversidad. Tenemos que utilizar un enfoque que ataque a la diversidad. El problema con SOA es que la gente muchas veces decide utilizarlo no cuando de veras hace sentido, no busca hablar primero con el DBA y ver si puede conseguir una conexión directa, sino que lo usa de entrada. ¡Pum! Ponle SOA. ¿Por qué? No sé, a lo mejor tengo acceso a todas las bases de datos, pero ponle un boost encima y llámalas a través del boost, aunque pudieras conectarte directo. No se detienen a buscar las razones reales para lo que hacen. Fíjate que yo ahí difiero en una cosa. Yo creo que no es tanto el tema de que sea un solo enfoque. Yo creo que más bien es de que, o sea, tú puedes, y estoy de acuerdo con lo que comentas del tema cuando tienes sistemas, nos ha tocado justamente cuando llegamos a empresas donde efectivamente tienen todo eso, o sea, es un desorden impresionante y tienes una heterogeneidad gigantesca, si hablamos de todos los sistemas que hay en una empresa. Yo creo que el tema no es tanto de que sea un solo enfoque, el tema más bien es que cuando tú estás trabajando, y ese mismo principio lo puedes aplicar incluso a ese tema de heterogeneidad, o sea, cómo tú puedes tomar algo como base, incluso, y eso es otro nivel de abstracción que vas a tener para poder darle un orden a eso que también está heterogéneo, y cómo puedes ayudar justamente a poderlo encapsular, ¿sí? Es simplemente nada más es a otro nivel. O sea, cuando comento del tema del core, al principio, no es de que sea únicamente sobre lo cual todo va a estar, o sea, no es el mismo, no digo que sea el único principio que sea basado para poder resolver todos los problemas. Simplemente nada más es de que tú puedes en un momento decir, ¿sabes qué? Ahorita, para poder resolver este problema que yo tengo, voy a tomar como base este principio. Y este principio es el que voy a utilizar para definir el diseño de esto que ahora tengo, bajo este contexto que ahora tengo. O sea, si yo me fuera si nos vamos en el caso del lenguaje, que es algo más a bajo nivel, finalmente esto es una abstracción del hardware. O sea, si nos vamos a esas, el hardware es un desmadre. O sea, si mapeáramos el mismo tema de los sistemas al tema de ahora de un lenguaje con el compilador, o sea, eso es con lo que tiene que lidiar un cuate que hace un compilador y el cuate que hace un lenguaje, ¿sí? Tiene que estar lidiando con una heterogeneidad, con cosas que chocan a nivel, pero ese es a nivel de hardware, pero si lo sabes hacer bien, para ti puede ser justamente ayudarte a no estás preocupado por el desmadre que hay justamente a nivel del hardware, ¿sí? Yo creo que ese es el mismo principio, solamente que a lo mejor lo llevas a un nivel superior con sistemas donde tienes un desorden, efectivamente. O sea, imagínate que tú eres el que diseña el compilador y diseña el lenguaje. Si la premisa fuera esa, tú dirías, puta, pues ya valió, cabrón. O sea, si veo lo que los cuates estos tienen aquí, que el GPU, que el CPU, que los de entrada salida, y luego el API este es diferente, y el este es, puta, no, ¿sabes qué? Pues ya valió, cabrón. O sea, ya hasta aquí llegamos, ¿no? No, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer cuando hago el diseño es, ¿sabes qué? Mira, voy a definir un principio unificador de esta parte, a este nivel. Y tomo ese principio unificador que me va a ayudar a abstraer justamente este tipo de... Se trata de ser consistente a este nivel. Oye, eso me va a soportar, como tú bien dices, hasta aquí. Ya llegamos hasta acá. Ahora,
¿sabes qué? ¿Pero qué crees? Si ya lo vemos ahora otra vez, macro otra vez, ok, a lo mejor tenemos el sistema perfecto haber hecho en Smalltalk y el sistema perfecto hecho de todos modos siguiendo los mismos principios en C++ y otro hecho en Prolog y otro hecho en Lisp y otro es... Que bueno, oye, ¿pero qué crees? Pues aunque cada uno por sí mismo están bien hechos, o sea, incluso yéndome hasta ese tema ideal, ¿sí? Están todos bien hechos, pero ¿qué crees? Aunque todos estén bien hechos, pues son diferentes, mi hermano. ¿Sí? Cada uno es diferente y otra vez sería el mismo tema. Dices, puta, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, exactamente. Entonces ahora, ¿sabes qué? Entonces meto, o sea, lo que hago es otra vez, oye, ¿sabes qué? Defino un concepto unificador, algo que me ayude. ¿Qué es eso? ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Voy a tomar algo que lo que me ayude es a poder, ¿sí? Volver otra vez a poner en cintura esto, que ya es mucho más grande ahora que esto, y cómo lo puedo abrazar para tratar de darle cierta coherencia y cierta consistencia a algo que no la tiene. Y aplica lo mismo, ¿sí? Porque como tú dices, es otro nivel. O sea, le Sí. pones principios de organización, porque principios organizadores, que ciertas ideas que sean muy sencillas y permitan que crezcan. Exacto. Sí, más que nada lo que yo coincido completamente con lo que han dicho. Más que nada, el punto un poco de la presentación es que los principios organizadores hasta abajo no son los mismos principios Totalmente a otra estructura y van cambiando Van dependiendo del cambiando. nivel de abstracción. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Qué es lo que deben tener en las empresas? Los directores teóricamente deberían de tener una visión organizadora mucho más amplia y saben el por qué meter cierto tipo de... Lo debieran saber. Bueno, no, por eso digo, teóricamente deberían de conocer por qué va, o sea, nosotros vamos a estar, ahorita vamos a interactuar con el sector, con la de finanzas, pero también pensamos tener interacción con recursos humanos, bla, 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 y eso lo tienen ellos. Por eso también es bueno que lo sepan ellos, que es parte de lo que deben de tener. Que permee. Ajá, y que se permee ese conocimiento para que la gente que organiza abajo se sensibilice y diga, ok, que a lo mejor yo hago mi interfaz así súper clavada con lo financiero, porque yo entiendo, hasta donde me da mi visión, que solo me voy a comunicar con financiero, no es mi interfaz para el financiero y ya. Es que la cuestión con los principios organizadores, con los principios compartidos en varios niveles, es que no nada más ayudan a simplificar las cosas, sino que también te ayudan a tomar decisiones más inteligentes. Cuando todos los involucrados conocen esos principios, cuando no los conocen, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo mi sistema perfecto en Smalltalk y yo creo que lo mejor es acá. Yo hago mi sistema perfecto en C++ y lo mejor es por este lado. ¿No? Pero cuando se puede poner de acuerdo en que existe un principio, un concepto que a todos nos favorece hacia el cual todos estamos de acuerdo que nos deberíamos de mover, entonces alineas tus decisiones hacia ese objetivo independientemente de los detalles técnicos que tengas que llevar a cabo. Ahora, ahí, bueno, ahí se enlaza con lo que quiero decir después, perdón por la interrupción. Precisamente una cuestión es que precisamente buscamos eso, buscamos un principio rector que funcione a través de muchos proyectos. Un poco lo que vengo a decir con esta presentación es que a veces no. Aunque sería bonito tener un principio rector para todos los proyectos, a veces la empresa es tan grande como una cosa como Banamex, o como la bolsa de valores o algo así, que no alcanzas a poder poner a todos de acuerdo dentro de un costo razonable. O sea, lo ideal sería ponernos a todos de acuerdo. La realidad es que la inversión que tendrías que hacer para ponernos a todos de acuerdo supera a la capacidad de gasto de la empresa. Entonces, aunque sería la condición ideal, no puedes. O sea, voy a coordinar a mis 80 equipos de desarrollo. Ajá, ¿y quién va a desarrollar mientras estás coordinando tus 80 equipos de desarrollo? Deja que hagan su despapalle, porque si no paras a la empresa, no puedes agarrar y poner a los 80 a ponerse de acuerdo. Ya que estamos de acuerdo, ahora sí, marchemos al unísono. Pero en muchos casos no va a pasar así. O sea, no digo que sería lo mejor, sí sería lo mejor, pero ves que no lo puedes Por conseguir. eso de acuerdo tener la visión, ¿no? Es esa frase que tienen todas las empresas que se llama visión. La visión no es más que un párrafo que te dice hacia dónde se mueve la empresa, y eso ya te sensibiliza. Queremos ser la mejor empresa de healthcare, dando tal servicio. Entonces tú dices, ya sé por dónde van estos güeyes, no quiero ir por ahí y no me entro. O sí, Claro, dentro, sí, ¿no? el problema hasta cierto punto, estoy de acuerdo con eso. No, pero digo, nada más es que queda muy abstracto.
Entonces, todavía es bonito porque te permite tomar decisiones, como dices, pero es feo, es complicado en el sentido de que puede ser que la interpretación de la visión de diferentes áreas del negocio sea distinta y aunque funciona bien de manera local, a la hora de que tienes que integrar, resulta que te encuentras con contradicciones. Por ejemplo, yo tengo un comentario. Creo que cuando estás bien claro que tiene, bueno, este tipo de idea, o sea, tú como equipo o como mega empresa, tienes que dar un sacrificio. Entonces, no, obviamente no vas a poder poner a todo tu equipo de desarrolladores a cambiar de mente, sino vas poco a poco. O sea, sí, yo sé que voy a perder tiempo en un desarrollo, en un proyecto, pero sé que más adelante voy a ganarlo. Voy a ganar el doble o el triple, porque ya vas cambiando como la forma de pensar de estos equipos, pero vas poco a poco, ¿no? Sí, y realmente que tengan, o sea, las personas de arriba tengan muy claro esas ideas. Porque, pues, porque por ejemplo, en otra experiencia que tuve es, contrataron a una persona, creo que era como una empresa que daba consultorías de un güey que así como daba cursos de liderazgo. Entonces sí, empezaron desde arriba y después los directores se los daban a los gerentes a los líderes a los desarrolladores. Y no manches, salimos de ahí de esa plática y bien chingones, vamos a ser líderes, sí, nuestra actitud va a cambiar. Pasó una semana, se deshizo y ya, se quedó ahí y solo se quedó en ese buen intento, ¿no? O sea, es como realmente que tengas presente esa ideología, ¿no? O sea, fue un buen intento porque salimos bien motivados y con, sí, vamos a tratar de implementar esas actividades que nos van a hacer mejor como personas y pues con ello pues es de la empresa, ¿no? O sea, pero es como tener bien claro y siempre se me olvida esa palabra. Eso es cuando tú tienes la decisión de que me voy a levantar a las 7, a las 7:30 ya estoy... ¿Disciplina? Ándale, disciplina. O sea, tener esa disciplina de tus actividades, ¿no? Y, o sea, creo que no es imposible, sí es difícil, pero es un sacrificio que si bien estás dispuesto a hacerlo o a darlo, vas a tener un gran beneficio adelante. De acuerdo. Pero de hecho ese es un sesgo cognitivo, está marcado con un sesgo cognitivo, el hecho de la tendencia que tienes a valorar más una remuneración pequeña pero inmediata contra una remuneración posterior mayor. Sí, tomas decisiones que no son las más sabias a largo plazo porque quieres tener placer en el corto plazo. Ajá. Como, bueno, lo que tengo es que ya me comí mi tiempo, entonces nada más quiero enseñar algo. La refactorización de bases de datos ha sido tradicionalmente una situación complicada porque la base de datos generalmente se considera algo que se construye una sola vez. Agarras, modelas la base de datos completa de todo tu proyecto y luego programas encima de ella. O el equivalente de ahorita de objetos. Haces tu modelo de dominio completo y luego programas encima de él. ¿Qué es lo que acaba por pasar? Acaba por pasar que tienes pequeños errores por aquí y por allá y rara vez el modelo a los 6 meses del proyecto es el mismo que a los 12 meses del proyecto, que a los 24 meses del proyecto. Cambia de manera a veces violenta conforme vas mejorando tu entendimiento. Entonces, yo me encontré por casualidad, fueron unos proveedores a venderme un sistema cuando estaba yo trabajando en gobierno y me explicaron esta técnica. No sabía ni cómo se llamaba, curiosamente nada, me hicieron la demo así visual. Mira qué bonito está mi producto. Me llamó tanto la atención que me puse a investigar qué demonios era eso que me estaban mostrando visualmente. Y resulta que se llama normalización por síntesis. ¿Qué es la normalización? Todos saben qué es la normalización. Agarras la base de datos y buscas eliminar los duplicados y que sea consistente y ¿Y cómo construimos los proyectos? Empezamos de las tablas, hacemos encima vistas. Luego el equivalente a las tablas son los objetos del dominio, el equivalente a las vistas son los data transfer objects. ¿Y qué me ha pasado a mí en muchos proyectos? Hago mi modelo de dominio, y luego me la paso haciendo data transfer objects, pero así, o sea, horriblemente. Todo mi trabajo es con data transfer objects. Y volteo a ver mi modelo de dominio en Hibernate y digo, ¿para qué usé Hibernate? Si lo que iba a hacer era llenar puros DTOs, todo el tiempo hubiera usado Spring JDBC con su mapeador contra pojos. Plum. Me hubiera yo ahorrado toda la complejidad de utilizar Hibernate
Si mi sistema no está usando casi los objetos del dominio, lo que está usando son DTOs. ¿Para por qué está usando tanto DTO? Porque resulta que cuando los analistas fueron a hablar con cada una de las áreas del negocio, cada área del negocio habló acerca de lo que le interesaba, solo desde su punto de vista. Esa idea bonita que tenemos los programadores de el modelo unificado, mi domain model, el diagrama de la base de datos 1, no existe en la empresa. Cada gerencia, la gente que no es programadora no tiene esa disciplina. Tú vas con una gerencia y te dicen, no, mira, el modelo de dominio para evitar las contradicciones entre mi gerencia y la de enfrente es una unificación. No, cada quien optimiza localmente y se olvida de la optimización global. De repente hay ciclos integradores en donde se busca que toda la empresa como que vuelva a marchar a un ritmo con sentido, pero generalmente lo que ocurre es que después de un rato otra vez cada uno empieza a marchar a su ritmo. Lo que me llamó a mí la atención de la normalización por síntesis es que invierte el proceso de modelado de una base de datos. En vez de las tablas generar las vistas, de las vistas generas las tablas. Lo haces al revés. En el caso del ejemplo que está ahorita en la pantalla, en este lenguaje que tiene normalización por síntesis, que no voy a mencionar su nombre ahorita, tú agarras y pones una factura y dices que estos son los campos. La factura tiene un ID de la factura y adentro tiene líneas de la factura donde está el ID del producto, el nombre del producto, el precio del producto y el número de ítems del producto dentro de esa factura. No sé si más o menos se entiende. Y cuando le dices guardar a eso, te genera esto. Te genera una tabla para las facturas y otra tabla para las líneas de las facturas y pues te pone una relación 1 a muchos. Hasta ahí pues no tiene nada de especial. Pero imagínate que eso es una pantalla que le vas a dar a un área del negocio que lo que hace es capturar facturas. Perfecto. Más adelante, es más, no más adelante, al mismo tiempo, otro equipo del otro lado de la empresa está lidiando con el problema de los productos, de los inventarios. Entonces, en ese otro lado de la empresa le dicen, mira, un producto está compuesto por un ID de producto, un nombre de producto y un precio de producto. Usando ese mismo lenguaje que yo no voy a mencionar, captura esto. Ahora, normalmente lo que tendría que pasar en una cosa como Hibernate, o como Entity Framework en .NET, o como en cualquier, o inclusive en Smalltalk si tienen algún mapeador de objetos, es que tendrías que venir aquí y chin, estas partes son de un producto, sácalas. Y todo el código que ya programaron para que tiene dependencia contra esto, pues ya fíjate que no sirve, porque esto ya no va en esta clase, va en otra. Entonces tu query tienes que volverlo a escribir. Todo tu código se produce un efecto dominó, en donde un cambio en otra área del negocio por una definición, que a ese lado de inventarios, le interesa el producto como individuo. Al lado que lleva las facturas, le interesa el producto solo como desde la perspectiva de que es una línea en la factura. Entonces, el hecho de tener que manejar un modelo unificado te obliga a propagar impactos de información de diferentes áreas del negocio que en el mundo humano... diferentes vistas en un solo modelo. Exacto, eso es lo que hacemos. Bueno, más como un comentario, en diseño dirigido por dominio resuelve eso precisamente reconociendo que no puedes tener un solo modelo, ¿no? Y entonces tienes diferentes modelos y una cosa que se llama context mapping para cualquier relación uno con otro. Es correcto. De hecho, la normalización por índices está relacionado con eso. Precisamente, lo que me ha pasado a mí es que el contexto por dominio es que para poder hacer el mapeo te obligan a hacer el mapeo proceduralmente. O sea, tú tienes que definir las reglas de mapeo entre un contexto y el otro. Lo padre de la normalización por síntesis es que es un algoritmo genérico para mapeo de dominios independientes. O sea, es un solo algoritmo. Si tú sigues la estructura de este lenguaje y utilizas ese algoritmo que ya está probado, ya existe, es un solo algoritmo, y sigues la regla para definir tus dominios independientes, el algoritmo se encarga de transformar sin intervención humana tus dominios específicos en un dominio único, y tú puedes tener un equipo de programadores trabajando con esto, otro equipo de programadores trabajando con esto, que casi no se hablen entre sí. No voy a decir que no necesitan hablarse, si necesitan, pero no van a tener conflicto para obligar los unos a los otros. Cuando vayan aprendiendo cosas nuevas, van a poder aprenderlo de forma independiente, y le dejas a la máquina el armado de la base de datos única. Ya no es una decisión que toma obviamente puedes entrar y ver qué impacto están teniendo tus alteraciones locales y ver el diagrama único, pero inviertes la relación de causalidad. En vez de tener que estar pensando, y ahora cómo integro esto, y ahora cómo escribo un procedimiento específico para integrar estos dominios independientes, le dejas esa integración a la máquina. En el caso de este lenguaje, tú pones esto y entonces pasa esto automáticamente.
lo que estaba dentro del producto se chispa para acá afuera. ¿Sí? Se parte en 3 tablas. Pero como estaba, o sea, ya tienes a la factura, a la línea de la factura y al producto como cosas, este ID está agarrado con este ID. Y el product name ya no está aquí adentro, ya está aquí afuera. Entonces, bueno, más que el lenguaje es una herramienta para hacer esas transformaciones, ¿no? Para que mantenga tracking de qué es cada cosa. Bueno, de hecho, lo curioso es que es el tipo de herramienta que yo odio. La mayor parte de la herramienta, y a lo mejor ustedes también, no es el tipo de herramienta que me gusta utilizar, pero verla hacer esto y darme cuenta de que o sea, ve a utilizar Entity Framework o Iberent o lo que sea, ninguno de ellos hace eso, todos te hacen pensar en modelo y de ahí mapea a diferentes contextos. Y aquí es contextos, deriva el modelo de manera fría. La normalización es correcta y la entrada es más intuitiva. El desarrollador solo necesita pensar sobre una perspectiva, vista o transacción al mismo tiempo. Entonces puedes tener equipos más aislados entre sí y hacer que el proceso de integración quede a otro nivel. Ya no es tanto una cuestión del build server y de ver que compile un lado con el otro. Van a compilar de forma independiente. Tú vas a poder alterar el modelo y no vas a tener efectos dominó que se propaguen para todos lados. La primera estructura jerárquica de la factura es prácticamente como le aparece al usuario desde su perspectiva visual. Y solo tienes que pensar sobre la estructura de los datos del producto desde esa perspectiva. Lo conceptualizas, o sea, generas un modelo con alto grado de normalización sin tener que entender la normalización. Ves las cosas como jerarquías independientes y el motor se encarga de unificar. Esto no significa que esta herramienta sea para usuarios finales. Eso es una falacia, eso de, ya con esto me deshago de los programadores, aun cuando la gente que la vende trata un poco como de vender esa idea. No, esto es para los profesionales. Y finalmente está relacionado con ideas de domain model, del lenguaje ubicuo, pero te permite armar el lenguaje ubicuo a través de pedazos que aparentemente eran inconsistentes. Otra ventaja de describir la base de datos así es que el código que fue originalmente escrito para lidiar por cada una de las perspectivas no se ve afectado, tienes independencia del camino de acceso a tus datos. Ahora, ¿cómo se llama esta herramienta horrible? ¿Alguien sabe? ¿Ya alguien la ha usado? ¿Alguien ha vivido una situación así? Rational errors. No. Esta herramienta horrible se llama Genexus. ¿Es esa cosa? Ahora, a mí no me gusta Genexus, además de que es carísimo. En general, su perspectiva, su manera de trabajar, el hecho de que te codifica los archivos en un formato que no puedes subir a control de versiones. There is nothing that I like. Pero esto sí. Alguien debería de hecho, ya estoy pensando hacerlo yo porque yo escribí un artículo de eso hasta como 2 o 3 años y nadie lo peló. Ahí dentro de C2. Alguien debería de agarrar, y no es tan difícil porque finalmente las estructuras jerárquicas son como clases dentro de clases. Y hacer un mapeador objeto relacional que no te obligue ¿por qué saco este ejemplo a colación? Porque este ejemplo es un estilo de programación que casi no utilizamos, que yo pienso que debería utilizarse más, en donde le dejamos más a la máquina la bronca de la integración y le hacemos más fácil a cada programador el trabajar como si solo su mundo fuera verdad. Ahora, no es que la integración es muy buena, precisamente, es muy buena la integración, pero tratemos de hacer que esa integración no sea algo en donde obliguemos al humano a integrar a mano, si podemos dejarle a la máquina la labor de integración. Automáticamente, cada quien trabaja en su perspectiva y aunque las perspectivas quizá evolucionen de modos inconsistentes, el algoritmo de normalización por síntesis se encarga de crear un modelo unificado y pues nada te impide más adelante acceder a ese modelo unificado. No se recomienda porque precisamente la idea es que construyas vistas para todo lo que hagas y tengas entonces independencia del impacto. ¿Por qué es importante esto? Porque el desarrollo de software es acerca de flujos de información entre diferentes partes entre los diferentes participantes. Tú tienes usuarios que le pasan información a los analistas de negocio, que le pasan información a los programadores, que le pasan información a los diseñadores de pantallas, que le pasan información a los testers. Y cuando un tester encuentra un error, ¡frum!, la información empieza a fluir de regreso. Y eso se la pasa todo el tiempo haciendo vueltas. Y entre más información tengan que compartir, más energía vas a gastar teniendo que intercambiar datos del principio hacia el final y volviendo. Si puedes hacer que cada una de esas partes se hable un poquito menos con las demás, no vamos a encontrar nunca un modo de hacerlo sin que se hablen, pero que se hablen un poquito menos,
que tengan un poco menos de conflicto, que puedan desacoplarlos de mejor manera, esa sería la palabra, pues podríamos ahorrar mucha energía. Ahora, bueno, la razón por la que me gusta la idea de hablarles de que GeneXus puede hacer eso es porque siento que como profesión de repente tenemos nuestros propios como racismos, tabús, exactamente. Pinche GeneXus es una mugre, ¿sí? Nada como programarlo yo todo bajo Java o bajo .NET o bajo Haskell o bajo tal, ¿sí? Solo mi tecnología tiene la verdad última y los demás son unos sonsos. Solo mi código es bueno. Exacto, solo mi código es bueno. Not invented here, ¿no? Solo lo que yo inventé jala. Y solo los que piensen como yo saben cómo hacer sistemas. Eso nos hace mucho daño, porque de repente llegamos a conclusiones como estas. Si ya tuviera solución, ¿no lo habría alguien arreglado ya? En el caso, por ejemplo, de Ceylon, arreglaron el problema de los nulls. No todo lo que hace Ceylon es maravilloso. Yo por ahí tuve una discusión con chochos sobre el count. Si alguien entra ya a México la puede ver. Encontré ahí una inconsistencia en la gramática de Ceylon. Y tiene problemas cuando tiene que lidiar con métodos que no reciben parámetros. De repente los interpreta como apuntadores a funciones en vez de como invocaciones a métodos. Y pues no parece haber modo de componer esa inconsistencia. Entonces, no es perfecto. Pero yo me encontré, antes de conocer a Ceylon, en muchos casos donde me decían es que los nulos son un problema irresoluble. Los null pointer exceptions van a estar ahí hasta que el infierno se congele. Había herramientas como PMD para Java que te permiten como que detectarlos, pero no estaba como parte del compilador. Y yo siempre decía, bueno, ¿y por qué no le incluyen eso al compilador? PMD existe desde no sé cuándo. De hecho, existe desde muchísimo tiempo, ¿no? O sea, en Haskell, en Lisp no existen nulos. Exacto, pero tú, si te mueves en el ambiente de Java, si te mueves en el ambiente de Java, no lo ves. O sea, llegas a la conclusión de este problema no se puede arreglar. ¿Por qué no se puede arreglar? Pues porque nadie de los que yo conozco se puede arreglar. Y si alguien lo hubiera arreglado, ya lo sabría yo. Si no lo sé, muestra que nadie ha podido arreglarlo. No, hay mucho conocimiento que se queda atrapado como en botellitas, como conocimiento en Smalltalk, conocimiento en Lisp, conocimiento hasta en mugres como GeneXus, que a lo mejor el 80% de lo que está ahí no tiene valor, pero hay un 20% que, qué padrísimo sería que alguien lo sacara de ahí y lo convirtiera en un proyecto open source. Sí, también puede ser llegar a ser a bullying, ¿no? A lo mejor dices, es que en PHP eso es bien sencillo. Exacto, porque si no, eso no va a ser. Exacto, sí, y no lo puedes ni decir porque la gente te crucifica de inmediato. Dices, pues bueno, pues síganse complicando la vida, pero yo llegando a mi trabajo lo voy a hacer en PHP porque lo hago más fácil, ¿no? Sí. Fíjate que, perdón por el paréntesis, ahorita que lo que me da, lo que puedo ver es que nosotros como programadores, como desarrolladores de software, estamos tratando de lidiar con un problema que es un problema a nivel humanístico, ¿no? O sea, nosotros se generaron lenguajes para hablar, para comunicarnos como humanos, y tenemos muchísimos. Y uno puede decir, no, el inglés es el mejor lenguaje porque es corto y es conciso y no sé qué, no, pero el español es bellísimo porque puedes expresarlo de mejor manera y bla, bla. Y el chino, no, la fonética, lo gutural, no. Y es lo mismo que hacemos, ¿no? O sea, defendemos nuestro lenguaje, nuestra plataforma, nuestra manera de ser, del socialismo, bla, bla, bla. Y tratamos, o sea, como que eso ha influido, en nuestro propio pensamiento como buenos, ha influido en cómo desarrollamos software, cómo desarrollamos plataformas. Y también como que queremos defender, ¿no? Y por ejemplo, que generar un nuevo lenguaje, Kotlin, Ceylon, Scala, como que tratamos de resolverlo otra vez, de decir, no, a ver, vamos a, como el Esperanto. El Esperanto fue una muy buena iniciativa, pero nunca pegó, porque cada quien les vendía lo suyo y decían, ay, ¿cómo Esperanto? O sea, creo que tratamos de resolver muchas cosas que ya están a nivel humano, ¿no? Cómo nos queremos comunicar. Incluso ahorita que tenías el diagrama de la comunicación, como podemos resolver los sistemas es que la comunicación fuera muy precisa y concreta entre los humanos, y no la es. O sea, el jefe te puede decir, ¿sabes qué? En una presentación de arquitectura que hizo un cuate hace mucho tiempo, hacía la analogía, ¿no? De que quiero que se comporte, la búsqueda del producto que se comporte más o menos como Google.
Y cuando iba bajando, de repente ya querías hacer un plugin en Outlook para que buscara en Google. O sea, no como Google, sino en Google, ¿no? O sea, ya estaba tergiversado. Y es lo que también pasa cuando desarrollamos el software, ¿no? O sea, empezamos a desarrollar, lo que quieres, y al final estás desarrollando otra cosa totalmente diferente. Y si la comunicación humana es difícil, y lo que decías, cuando vas analizando un sistema, vas con el cuate, el operador, no, pues yo lo hago así, 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 y después vas con el analista, y luego vas con los jefes que no tienen ni puta idea cómo se hace, pero ellos creen que se está haciendo así, ¿no? Y descubres que realmente no lo están haciendo así, o sea, no, es que... Y no que se haga así porque si no violaríamos regulaciones federales y todo. Exacto, y vas con el que realmente lo está haciendo y dice, no, esa pantalla ni se usa. Exacto, sí. Bueno, y ahí es donde creo que hay mucho conflicto, como que... Bueno, Sí, eso sí. fue algo Sí, filosófico. Terminas en algún haciéndole momento- como las cartitas, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. Que todos los días tenían que ir a pintar las rosas, ¿no? Ah, Les dijeron sí, que eran exacto. rosas, les dijeron que iban a ser rosas y pintaste. Y así como eran blancas tenían que pintarlas todos los días para que no les cortaran la cabeza a la reina. Entonces, bueno, pues es precisamente la cuestión de la percepción. Si tú ves esa foto del medio y dices, no, pues lo están amenazando y pues no sé por qué le están dando agua, le están dando ya el tehuacanazo, pero si ves solo esta foto, qué humanitario es el soldado. Y si ves solo aquella, lo quieren matar. Entonces, ese es el problema con nuestra percepción. Solo vemos cachitos. Y de repente solo vemos esto, maldito soldado, no, perdón, maldito soldado. Igual ¿cómo ¿Para qué le da agua? ¿Por qué no lo mató? ¿Cómo sabes que le está dando agua? Exactamente, ¿cómo sabes que le está dando agua? Primero lo madrea y después lo moja para que despierte, ¿no? Puede ser. A lo mejor es Una aguarrado, manera de- vaya. Pues bueno, finalmente, para resumir esta última historia, igual ya la han escuchado, es la de unos changos que los mojan cada vez que quieren llegar a una banana. Y los van intercambiando y van cambiando los changos y al final tienes un grupo de gente, de changos traumados, que todos aprendieron la lección de si intentas ir por la banana te vas a mojar. Entonces se golpean entre sí para no subir por la banana, pero ya no mojas a nadie. Y de los changos que quedan al final, ninguno vivió la experiencia de que lo mojaran. Solo vivieron la experiencia de que los otros les pegaban porque alguna vez los mojaron. Entonces el paradigma ya se estableció. No subas por la comida en la escalera. Ya nadie recuerda por qué, pero no lo hacen. Entonces evitemos caer en esto. Sí, como que el por qué más bien se devuelve en la madriza más que porque te mojaron, ¿no? Exactamente. Ya es un Ya nadie lo recuerda el verdadero por qué. Finalmente, bueno, lo que quisiera yo que se quedara de la presentación es precisamente que el poder de hacer las cosas en pedacitos puede superar el poder de hacer una sola cosa muy grande. ¿Sí? A lo mejor lo ideal sería tener todos nuestros sistemas en Smalltalk y toda nuestra infraestructura sobre la misma tecnología. La realidad es que también la diversidad da poder. A este compadre le atraviesas el corazón y se muere. Para acabar con estos, necesitas atravesar el corazón a cada uno. Y tienes toda tu tecnología en una sola plataforma y te ataca un hacker y descubrió una vulnerabilidad en esa plataforma, va a pasar por tu ambiente y va a acabar con todo. No sé si sepan, por ejemplo, Pero también, perdón, Ajá. tienes más superficie de ataque en el otro, ¿no? ¿En cuál? En el que tienes mucha diversidad. La superficie de ataque también es mayor. No, porque se puede ingresar. de seguridad, el que pusiste de tecnología, de seguridad. Entre más tecnologías tengas, la superficie de ataque tiene Hay más vulnerabilidades combinadas. Porque Pero deben por estar otro más lado, coordinados para ir en esa manera. Sí. claro, el problema es la coordinación, por supuesto. Sí, o sea, el lado por donde es débil es precisamente que tienes muchas vulnerabilidades diferentes. Muchos puntos de falla. Muchos puntos de falla independientes. Sí, El lado ya por lo donde es digo. fuerte es que si logras matar a uno de los pescaditos no le pasa nada a la estructura más grande. Pero si, por un lado, si analizas la emergencia que hay en los dos casos, el que es un solo güey grandotote, tiene mucho menos capacidad de producir comportamiento emergente que la que tienen estos güeyes. Sí, Por eso te da mucha más adaptabilidad. Si aquí pasara un tiburón y le tirara un mordisco aquí, solo se sobre muere. ese lado. Si tira un mordisco aquí, se lleva 3 o 4 pescados, nada más. Por eso Lo malo es que nadie quiere ser el pescado que se lleva. porque Se el llaman mártires. sistema, el que el hacker mató, pero no acabó con el resto de la infraestructura. Pero tiene su valor el caos, tiene su valor el desorden, tiene su valor la limitación de flujo de información. O sea, pensar que si todo fuera un solo paradigma del centro hacia afuera, estaríamos en un mejor mundo, quién sabe. Otro ejemplo, no encontré una imagen de eso, pero por ejemplo, los plátanos, todo el mundo ha comido plátanos. Resulta que la especie de plátanos común, la que comemos todos los días,
es una sola especie, y los plátanos se reproducen por clonación. Tú agarras, rompes una rama de plátano y la siembras. El plátano que te estás comiendo hoy es genéticamente idéntico que el que te comiste ayer, y genéticamente idéntico que te comiste hace 10 años. ¿Qué pasó hace 10 años? Hace 11 había otra especie de plátanos, llegó una plaga y los borró del mapa. ¿Y por qué los borró del mapa? Porque como todos eran genéticamente idénticos, cuando apareció un hongo que podía matar fulminantemente al individuo, acabó con el 99% de esa especie. Ahorita hay otro hongo que está atacando al plátano como lo conocemos hoy en día, y piensan que en 5, 6, 7 años a lo mejor tus hijos, por ejemplo, a lo mejor ya no se van a acordar, no les vas a ver igual, porque se va a ver acabado. ¿Por qué? Porque es uno solo. Tú, a lo mejor yo soy susceptible a la gripa, y tú a la tuberculosis, y tú al sarampión, y tú a la diversidad hace que, sí, es una mayor superficie de ataque, mantiene a las enfermedades vivas, pero la robustez viene de la diversidad. Pues pensar, todo debiera estar en Haskell, es tan malo como pensar, todo debiera estar en Java, como es malo pensar, todo debiera estar en Smalltalk. ¿Quieres que se resista? Todo debiera ser una revoltura. Los ambientes heterogéneos, al final, son más resistentes que los homogéneos. Si alguien llega a Banamex, nunca lo va a poder hackear. Exactamente. Por lo menos no va a poder hackear todo. Todo, exacto. Todo, por ejemplo, yo en una aseguradora, los logins, les voy a decir, no, la aseguradora. Ya vino, lo van a editar. Al final lo dice. Tenía, ¿cómo se llama? Los logins, bueno, de hecho, a lo mejor todavía lo tienen, como números secuenciales. Tú llegas y Juan es 1, Pedro es 2, y así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, tu cuenta es 00001, 0002, entonces, no hombre, eso es para que los hackers no puedan identificar el nombre y hacer un ataque de diccionario. Sí, compadre, y si hago un ataque de secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, y le doy 3 golpes a cada una de tus cuentas, y ya sé cuáles son todas, porque es del 1 hasta donde se me antoje atacarte, puedo cerrar toda tu infraestructura. Porque te agarro en la cuenta 1 y le doy 3 ataques, se deshabilita. Cuenta 2, 3 ataques, se deshabilita. No logro entrar a ninguna cuenta. Pero si repito eso con todas las cuentas de la aseguradora, todas se van a deshabilitar. ¿Cuál era? Entonces, cuidado con... O sea, dicen, voy a acabar con el problema de la heterogeneidad de los nombres, que alguien le pone Juan Pérez y otro Alberto González, y lo voy a hacer homogéneo, un número secuencial. Mejor práctica madre, estás vulnerando el sistema mediante tu uso de homogeneización. Entonces, cuando piensen que por homogeneizar están dándole un valor al sistema, deténganse a pensar y digan, ¿de veras homogeneizar está dando un valor? O más bien estoy ampliando el impacto que pudiera tener un ataque sobre esta nueva plataforma homogénea. Es un tema bien interesante, bien complicado también, porque, por ejemplo, tú en un sistema, para tener facilidad de entenderlo, te gustaría que tuviera consistencia, ¿no? Claro. Porque si no se vuelve muy difícil de entender. Si estás hablando de sistemas, metasistemas, entonces sí, como que la onda de heterogeneidad me hace sentido, ¿no? O sea, pero que cada uno de esos tenga consistencia, ¿no? Sí, dentro de sí. Y que el principio organizador o los principios organizadores del metasistema sean también los mismos, ¿no? Porque si no, también otra. Sí, no logras exactamente, no logras esa coordinación. Por otro lado, yo muchas veces me he preguntado, bueno, he pensado en un sistema, hablando no en metasistemas, sino en un sistema, si hay algún beneficio en la heterogeneidad, eso que nos desagrada, esas inconsistencias, si hay algún beneficio estructural del que no somos conscientes. Me cayó el 20, o sea, bueno, más o menos como que lo pensaba, porque decía, ¿cómo es posible que construyamos sistemas que funcionan y que en el cual hay un montón de errores? O sea, todos los que programamos y participamos en el sistema cometimos un montón de errores, ¿no? Y aún a pesar de esos errores, hay un sistema funcionando, ¿no? Me podía pensar, por ejemplo, pues, los edificios, los veías, luego las cosas están todas chuecas, dices, no manches, y ya después dices, pues sí funciona, ¿no? Que lo construyen chueco, que está mal hecha la instalación, lo que quieras, es un sistema funcional. Y luego vino otra parte, alguna vez vi una plática de esta Bárbara, no esa no era la Bárbara, Stephanie Forrest, es una señora. Vi una plática que decía, es que el software tiene una característica que nosotros no conocemos mucho, estamos explorándola, que es más robusto de lo que creemos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que el código funciona, o sea, tu programita funciona porque escribiste exactamente esa línea de código seguida de esta segunda, de esta otra,
o sea, diseñaste a ese micronivel, ¿no? Entonces ella hizo experimentos de lo que hacían era, le creaban una suite de pruebas alrededor de una librería algo, y después empezaban a hacer experimentos de mutación del código, intercambiar instrucciones, cambiar un signo por otro, y sorprendentemente muchas de las mutaciones el software seguía funcionando, ¿no? Entonces te hace pensar, o sea, ok, yo que cuando diseñas software así, cuando lo haces con cuidado, pues te queda consistente, homogéneo y todo, y crees que su robustez es por diseño, pero cuánta de la robustez del software no es por diseño, sino por todo el desmadre, el caos, ¿no? Sí, como cuando luego te das cuenta que tienes un bug desde hace 6 meses y lo arreglas y dices, bueno, ¿cómo pudo estar esto funcionando durante 6 meses con este error, no? De hecho, ¿Emergencia? Emergencia. Es que, bueno, en ese caso particular, Pero no ser un big. en ese caso particular, pues no se había dado la condición que hiciera. Exacto, ¿no? pero no resulta ser tan frágil. Pero si hay alguna cosa tipo emergencia, no quiero usar la palabra, porque ya me la pasé varios años tratando con esos temas y luego se prestan malinterpretaciones. Pero Sí. alguna característica que es el resultado del desmadre de un sistema y que le otorga ciertas propiedades que son deseables, pero que no las vemos directamente, ¿no? Que no fueron por diseño explícito. Exacto. Sí, ese es básicamente lo que acaba de decir Agus, es el core de la presentación que hice. Tratar de aprovechar ese comportamiento emergente que no está ahí directamente. Finalmente recomendarles este libro que se llama El arte de la resolución de problemas de Ackroft, las fábulas de Ackroft. Está muy interesante. Por ahí te pone un caso en el que te dice, si tienes una discusión sobre un punto de diseño de un sistema y no encuentras la respuesta y de a tiro al otro lado no encuentras, o sea, estás trabado, te propone un diálogo bien interesante. Te dice, haz que la otra persona que tiene el punto de vista antagónico a ti defienda tu punto y defiende tú el de él. Y no des por terminada la discusión hasta que él diga que tú estás defendiendo de manera auténtica su punto y tú puedas decir que él está defendiendo de manera auténtica el tuyo. Aunque en ese momento no hayan llegado a un acuerdo, cuando veas en tu contrincante el entendimiento de tu perspectiva y tengas tú la de él, ese va a ser el momento en que van a poder realmente hablar y llegar a una mejor solución. Porque a lo mejor no están de acuerdo, pero ya entendiste lo que él quería. Es lo que él quería decir, que es lo que le molestaba de tu perspectiva y viceversa. Y en ese momento van a poder encontrar una solución que antes sencillamente no podían porque pues, ni siquiera entendían, consideraban al otro necio o ignorante por oponerse y sin entender que a lo mejor sí había una razón en el fondo que los hacía oponerse a tu perspectiva. Esa es una de tantas anécdotas que te cuenta el libro, está padre, se los recomiendo. Ahora que estaban hablando de los sistemas caóticos, la verdad es que nuestra vida diaria está ahorita basada en sistemas caóticos, ¿no? Bancos, casas de bolsa, aseguradoras, todos los sistemas son un desmadre. O sea, no hay uno que esté súper bien diseñado y que sea homogéneo y que esté funcionando al pelo, ¿no? Más bien, estamos funcionando como sistema y nos vamos adaptando y se va adaptando el sistema, digo, sin llegar a esa ni nada de eso, ¿no? Y por extensión, no hay ninguno que no esté funcionando. Exactamente. Pero eso que mencionaste. Exacto. Es que tenemos nosotros una visión de diseño donde tienes que todo esté cuadradito y bonito y alineadito y consistente. Es como lo que hablaba de la parte de Y en la realidad resulta que nunca está cuadradito, alineadito ni No, consistente. y los sistemas biológicos son el mejor ejemplo, ¿no? O sea, no están cuadraditos ni parejitos ni nada y son robustos, se autocuran. Exactamente, todas esas propiedades. O sea, yo no soy ni cuadradito ni perfecto. Es como la parte Por eso me gusta. Con la dieta que tengo debería haber muerto su organismo. Mis niveles de colesterol están hasta la luna y aquí sigo. Como la parte de comunicación, nosotros nos comunicamos de alguna manera, independientemente si somos grandiosos en el uso y el habla de tu idioma, nos comunicamos, ¿no? Aquí decimos muchas pendejadas, muchos chistecillos y mucho slang, que eso nos hace comunicarnos. Que a lo mejor alguien más externo nos escuche y dice ¿de qué jala están hablando? Pero nosotros nos comunicamos, ¿no? O sea, nos seguimos comunicando y nuestro lenguaje, sea estricto o no sea estricto, sigue funcionando. Exacto, aunque tenga una cantidad de errores que realmente... Aunque tenga faltas de ortografía, no se entiende. Exacto, que tenga faltas de ortografía. Tiene faltas de ortografía hasta para hablar, ¿no? Exacto. Bueno, pues eso es todo. Stop a la presentación. Ya me pasé como por 20 minutos, pero bueno.